Hey, muy buenas chavales, como os comenté el otro día, hoy vamos con los tipos de texto y sus géneros. Tenemos como tipo de texto encontraremos el argumentativo, descriptivo, expositivo y narrativo. Con respecto al narrativo tenemos que relatan hechos, acciones o acontecimientos reales o ficticios en una secuencia temporal. Dentro de este tipo de texto los géneros que podemos encontrar son de periodístico, ya sea una noticia, un reportaje, una crónica, una novela, un cuento, un cómic, biografías, etc. Con respecto al descriptivo tendremos que es un texto que se utilizará para definir personas, objetos, lugares, ambientes, etc. Estos tipos de textos tendrán como géneros pues catálogos, novelas, postales, reportajes, etc. El texto expositivo es aquel que nos hacen saber o comprender o aclarar ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a exponer un tema con una serie de ideas las cuales nos van, por así decirlo, dar una información acerca de ese tema. Con respecto a sus géneros tendremos que serán enciclopedias, diccionarios, textos divulgativos, libros de texto, etc. Y por último tendríamos el argumentativo, que lo que busca es transmitir una serie de reflexión o opiniones de la propia persona, la cual nos va a dar una serie de razones por las que piensa algo acerca de un tema. Es decir, su intención es convencer. Y esto normalmente lo encontramos en artículos de opinión, columnas de crítica, en publicidad, anuncios, etc. Con respecto a las funciones del lenguaje, que sería lo siguiente que tendríamos que poner en el comentario del texto, como bien refleja el esquema, tenemos diferentes según el elemento importante. En caso de que el elemento importante en ese texto sea el emisor, tendremos una función expresiva, en la cual lo que busca ese texto será el darnos a entender cómo se siente el personaje, es decir, esa subjetividad, que el emisor se expresa cómo lo siente. Tendremos que si se refiere al mensaje es una función poética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el texto irá centrado en un mensaje, es decir, no simplemente en la persona, sino que va centrado en lo que dice, pues esa será una función poética. Luego tenemos en el canal, que será la función fática o de contacto, que consistirá en que el texto se centra en que haya una correcta verificación, es decir, que haya una comunicación correcta. Luego tendremos, si es con respecto al receptor, será la función apelativa, en el cual nosotros haremos, el personaje del texto hará preguntas al receptor y de ahí sabremos que es una función apelativa. Por último tendremos la referente, que es función referencial, en el cual se centra, por decirlo, en todo el contexto. Es decir, no está proporcionado por el mensaje, pero nos vamos a referir al contexto en general. Esto se suele hacer, por ejemplo, en las historias, en plan, cuando hablamos de una guerra o algo, que nos referimos al contexto histórico. Y por último, el código, que se centra en la utilización del lenguaje para hablar de la propia lengua, y será la función metalingüística. Por último, antes de acabar y poder acordaros revisar el texto, tenemos que hacer el análisis textual. Vale, encontramos en el análisis textual tres niveles: morfológico, sintáctico y semántico. En la descripción podéis encontrar un enlace en el cual os llevará a una página web en la que encontraréis toda la información dependiendo del texto, ya que cada texto tiene sus características con respecto a cada nivel. Cabe destacar, por ejemplo, en el narrativo, el empleo de a nivel morfológico, de tres tiempos que son pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto indicativo y presente indicativo. A nivel sintáctico, el uso de las subordinadas de causa, finalidad y consecuencia y complementos circunstanciales, como por ejemplo, llegó muy tarde. El muy tarde sería el complemento circunstancial. Y a nivel semántico, los verbos de movimiento, de acción y de lengua. Con respecto al texto descriptivo, destacar a nivel morfológico el predominio de la tercera persona y el uso del pretérito y el presente indicativo. A nivel sintáctico, la preferencia por las oraciones atributivas y importancia del sustantivo para denominar lo descrito, ya que lo que estamos haciendo es describir a algo, por lo tanto ese sustantivo que estamos describiendo va a ser lo más importante. Y a nivel semántico, la utilización de verbos de estado, que combinaremos con el sustantivo, y la importancia de los adjetivos descriptivos y cualitativos. Descriptivos como tiene una mirada bondadosa y cualitativos como hablaba dulcemente.
Con respecto a la exposición tenemos que la exposición puede ser un texto deductivo o inductivo, que lo recordamos en el otro vídeo. Deductivo es el que a partir de afirmaciones llega a lo particular. Inductivo es a la inversa, es decir, de lo particular se llega a lo general. Con respecto a nivel morfológico destacamos el uso de la tercera persona y el presente indicativo con valor atemporal. Y al nivel sintáctico destacamos la presencia de subordinadas adverbiales de causa, finalidad y consecuencia y el uso de estructuras explicativas, ya sea conjunciones, aposiciones, etc. Y a nivel semántico encontramos la presencia de tecnicismos y adjetivos especificativos. Por último, con el texto argumentativo tendremos a nivel morfológico el uso de la primera y la tercera persona, a nivel sintáctico el predominio de oraciones extensas y las subordinadas de causa, condicional, concesiva y consecutiva, y a nivel semántico el uso de verbos de voluntad, lengua y pensamiento. No os preocupéis si no entendéis mucho esto, ya que os voy a dejar un enlace en la descripción en la que vais a tener toda esta información. Es decir, simplemente esta parte os la tenéis que saber muy bien, ya que dependiendo del texto que sea vamos a encontrar unas características u otras, por lo que si no sabemos las características de cada tipo de texto nos será mucho más fácil encontrarlas. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y un saludo y hasta la próxima. Adiós.